Muy bien, ya vimos la primera plaga, dije que hoy día vamos a estudiar dos, que esta primera del agua se convierte en sangre, y por supuesto viene ya las plagas más bonitas de todas, las que ya nos empieza a picar un poquito, que es la plaga de las ranas, la segunda plaga que está en Éxodo capítulo 8, del 1 al 15. Fíjate que, bueno, pasaron 7 días en los cuales se azotó a Egipto con la primera plaga y le manda el Señor de que ahora haga una plaga sobre las ranas. Un comentario sobre por qué las ranas. Yo les conté, queridos hermanos, de que vamos a hacer una asociación. Ya estábamos viendo en el Nilo al dios Hapi. Y aquí también pasa algún tema bien particular con las ranas, que comenta MacArthur y varios comentaristas también, pero este me gustó como lo resumió. Con respecto a la reverencia de los egipcios a las ranas. Ya hay una reverencia de los egipcios a las ranas. Se ve en los amuletos que llevaban en forma de rana y en la prohibición de matar ranas en forma intencionada, pues se le consideraba animales sagrados. Así que no solamente los gatos, también las ranas. Además, la rana era la representación o la imagen de la diosa Eps, esposa del dios Cum, y símbolo de la resurrección y de la fertilidad. Y ahí les muestro en pantalla justamente un jeroglífico. Traté de colocarle una flecha ahí de color más morado para que se percataran, hermanos y hermanas, que la cabeza de este dios es precisamente la de una rana. Así que el Señor nuevamente elija a las ranas tiene un sentido bien particular para los egipcios. Leamos entonces la plaga de las ranas, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. No sé si alguno, me imagino que han tenido una rana o la han visto, ¿verdad? En televisión. El problema es que puede ser hasta peculiar ver una y puede que no te guste. Pero el tema acá, como dice en el versículo 3, que las ranas iban a entrar a tu casa, iban a entrar a tu cama, donde tú duermes, a la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Ya vamos a ver hasta dónde llegaron las ranas. Es bastante asqueroso, la verdad, especialmente por de dónde las ranas vienen. Muy, para los egipcios, ¿verdad? Muy simbólicas, muy diosas de fertilidad, puede ser, pero llega un punto en que hasta los mismos egipcios llegan a odiar las ranas, porque termina siendo un tema bastante complejo. Acá en esta, si se percatan, en esta segunda plaga, aquí está la advertencia, no el aviso, la advertencia está en el versículo 2, que bueno, si no lo quieres dejar ir, entonces ¿qué va a hacer el Señor? Va a castigar. De hecho, el relato de la segunda plaga dice lo que Moisés había de decirle al faraón, pero no tenemos relato del encuentro como tal de Moisés con el rey egipcio, simplemente porque para hacer más ameno el relato, damos por sentado de que Moisés efectivamente fue e hizo lo que Jehová le dijo, como lo ha hecho hasta este momento desde el principio del libro de Éxodo, al menos desde el Sinaí. Por ende, no aparece en el relato, pero entendemos que fue, le dijo, Faraón dijo, en chileno, no estoy ni ahí. Entonces, claramente, el castigo vino. De hecho, como dice ahí, es un castigo. Habla un poco de la gravedad. El verbo usado por Dios expresa la gravedad de lo que sucedía en Egipto con Israel. Dice, he aquí yo castigaré. Efectivamente, el Señor quiere darle un castigo a Egipto por todas las cosas que han hecho, por las cosas que le han hecho a su primogénito. ¿Se acuerdan que ya Jehová dijo eso? Dijo, yo vengo a buscar a mi primogénito. Y vengo, por supuesto, a darle y que lo traten como tal. Aunque el faraón se sentía el primogénito de los dioses, Jehová dice, Israel es mi primogénito, así que yo me lo voy a llevar. Por ende, el Señor aquí viene a castigar todo lo que han hecho en contra de Israel desde que esta dinastía echó a los Hicsos, y todo lo que han hecho de ahí en adelante, el Señor viene a castigar, viene a pagarle un precio por las cosas que han hecho. Y esta segunda plaga,
que va con todas estas ranas, diosas de la fertilidad para los egipcios, en realidad terminaron siendo bien molestas, porque dice al final del versículo 3, en otra versión, que las ranas también dice que llegaron a los hornos y en donde amasan tu pan. Eso es una buena traducción cuando dicen tus hornos y en tus artesas. Es decir, donde tú amasas tu pan, o sea, cuando quieres cocinar, no puedes cocinar porque te encuentras con ranas. Es como si abrieras el horno de tu casa y hay ranas adentro, hay ranas que se caen de los platos, hay ranas que entran a casa, ranas que entran a la cama. La verdad termina siendo bastante desagradable, porque dice en el versículo 4 que las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tus siervos. Yo no sé cómo pasó esto. Quizás fue una multiplicación milagrosa, quizás todos los huevos de ranas que habían salieron de inmediato, o simplemente el Señor hace que de la nada aparezcan. O sea, el Señor no tiene ningún problema en hacer aparecer ranas. Cuando alguien trata de explicar esto científicamente, no, es que justo están en época de ranas, pues, entonces por eso había muchas ranas. Eso de justo, de que había algo, no, es imposible explicarlo de esa manera, porque aquí las ranas aparecieron de la noche para la mañana, aparecieron todas de inmediato. Por lo tanto, el Señor lo que hace desde crear desde cero, las coloca en su lugar y las ranas comienzan a hacer lo suyo. Es como, por ejemplo, pensaba hoy día la partición del Señor Jesús del pan y los peces, que ellos comían, 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 pero nunca se acababa. Es también un milagro que tiene como esta misma característica, que de la nada comienzan a aparecer cosas. Y de alguna forma el agua puede entenderse, ¿no? Que el agua cambió, ya estaba el elemento ahí y cambió. Pero aquí estamos hablando de un milagro, de algo que no existía en ese momento, por lo tanto aparece desde la nada. Insisto, no se sabe de dónde aparecieron tantas ranas. No es que hayan estado escondidas debajo de las cloacas, ¿verdad? Para poder salir de repente. Oh, el señor llama, ¡pum! Aparecen ranas. No funciona así. Esto es un milagro que las ranas salen desde cero. Son creadas por el Señor con un motivo especial. Es la única forma de explicar este milagro y que efectivamente suceda como lo leemos acá. Leamos entonces versículo 5 al versículo 7. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Nuevamente, como dice el versículo 5, el gesto, ¿no? El gesto físico de extender la vara, de señalar a Egipto, de con su mano quizás hacer un barrido por la zona visible de Egipto, para que las ranas dice que salgan, ¿verdad? Y suban sobre la tierra de Egipto, probablemente desde el Nilo, ¿no? Comienzan a salir, a salir, a salir, a salir, empiezan a salir del río. Al principio, como insisto, puede ser hasta novedoso. Mira los niños, mira una ranita que viene aquí afuera. Es que no era tan así. La rana llegó adentro de tu casa, te acostabas a dormir, había rana en tu cama. Por lo tanto, no era muy cómodo, no era muy pintoresco el evento, porque las ranas salían y salían y salían del río Nilo constantemente, una tras otra, y no sabes de dónde vienen. Porque cubrieron la tierra de Egipto. No es extraño imaginarse que no había dónde pisar. Qué cosa de salir a la calle y estabas pisando ranas. O sea, de verdad no había otra forma de poder caminar en la calle si no fuese pisando las babosas ranas. No había otra forma de hacerlo. De hecho, los hechiceros hicieron lo mismo, pero son tan de pacotilla los hechiceros. Bueno, un comentario que tengo antes de eso. En el versículo 6. Esta plaga como tal, ¿verdad? La plaga no representó una amenaza a la vida de los egipcios, sino que era una molestia y una gran inconveniencia. Y quiero señalar esto porque es para que vayamos viendo la gravedad de las plagas, ¿no? Que van subiendo en gravedad y en intensidad. Y esto termina siendo, por supuesto, molestoso. No daña la vida de la gente ni la economía, pero sí es muy molestoso. Y por supuesto, los hechiceros son muy de pacotillas, porque dice en el versículo 7 que ellos también hicieron sacar ranas de Egipto. Yo no sé cómo puede diferenciar entre las ranas que sacan ellos con las ranas que ya estaban ahí, porque estaba lleno de ranas. Además que un milagro tan irrisorio, porque el milagro no sería sacar ranas, pues el milagro sería quitar las ranas. O sea, el hechicero debería ayudar, ¿no? Pero lo único que está haciendo es, mire, faraón, yo aquí hice más ranas. Por favor, saquen a estos hechiceros, porque en realidad están atornillando al revés, pues, o sea, están haciendo el mismo milagro que me está incomodando, entonces no tiene mucho sentido.
pudieron imitar, por supuesto, la aparición con ilusionismo. Es como, insisto, un Copperfield que de repente tiene una moneda, aparece en otro lado y ¡pum! Apareció la rana. Hoy en día la gente habla del conejo, el sombrero del mago. Aquí es la rana en la capa del sacerdote hechicero. Eso es muy fácil hacerlo, pero lo que no pueden hacer es que las ranas se retiren. No pueden darle control a las ranas. Por eso es que es un milagro que tratan de hacer ellos, pero que al faraón, vamos a ver que al faraón no le convence. El del agua le convenció, ya, bueno, ya. Además que le había convencido también la anterior, desde la vara. Entonces, ya, bueno, se las comió, pero igual lo hicieron. Ok, pasa. Pero lo que hacen aquí los hechiceros, no le convence a Faraón. Para los hechiceros esto es importante porque recuerden que los hechiceros tienen que defender, y los hechiceros también son los sacerdotes del Faraón, tienen que defender, por supuesto, su panteón de dioses. Pero la verdad es que el Faraón no le llamó para nada la atención lo que hizo estos hechiceros. Versículo 8 al versículo 11, por favor. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas irán de ti, y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Muy bien. Ya aquí ya veo en el versículo 8 que el faraón titubea un poco, ¿no? De la fe de su hechicero, porque los hechiceros no les sirven de nada, porque ellos sacan más ranas de las que más hay. Entonces es difícil diferenciar de dónde salió la rana que tú estás sacando. Y lo que no pueden hacer los hechiceros es controlar. Lo que quiere el faraón es quitar el problema encima. Ya pasaron 7 días de agua en sangre y bueno, ya pasó. Y ahora tenemos otro problema que le incomoda a toda la nación y por supuesto le incomoda también al faraón, ¿no? Y por lo tanto dice en el versículo 8, le pide de que ore, ¿no? De que ore para que quite las ranas, y la condición es que si lo hace, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Es lo que le está prometiendo el faraón en una primera instancia. El faraón vio que, a pesar de sus artes ocultas y trucos, no podía depender de sus magos para acabar con la plaga. Por lo tanto, llama a Moisés para generar este acuerdo. Ahora, Moisés conoce al faraón, sabe cómo es el faraón, sabe que cambia de opinión y no le cree. Y en el versículo 9 se denota mucho eso. El faraón está diciendo, tú sacas las ranas y yo te dejo ir. Ese es el acuerdo. Pero la verdad que Moisés sabe que está en una etapa de negociación, porque dice, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. En el texto masorético, más literal, es más explícito, y es como si dijera el versículo, ok, te doy la ventaja, dime tú cuál es el tiempo y yo hago lo mío. Están en un proceso de negociación en donde vamos viendo quién hace qué para que las cosas se vayan cumpliendo. Y yo creo que Moisés sabe de que esto no, sabemos por la historia de que esto no sucedió así, que Faraón no cumplió con su palabra. Ya sabemos que son 10 plagas, así que sabemos que aquí no lo logró, pero también entendemos que Moisés sabe que está negociando con él y por eso le hace la pregunta en el versículo 9, ok, dime tú, te dejo el momento, tú dime cuándo yo ore, y él dice, bueno, hazlo mañana, ¿no? Quiero que mañana ores para que mañana saques a las ranas que no nos dejan dormir, que no nos dejan descansar. Es probable, es de suponer, que el faraón esperaba que algo sucediera antes y así, por supuesto, no reconocer a Jehová. Entendemos que el faraón le duele reconocer a Jehová, no quiere conocer a Jehová, aunque esto es para que lo conozca, según el versículo 10, que le dice Moisés que esto se hará para qué, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, es decir, el Dios de Jehová no hay como los dioses que no son como los dioses que tú tienes, la infinidad de dioses y toda la teología egipcia que tú tienes. So, vas a conocer, por lo tanto, que nuestro Jehová es nuestro Dios y que no hay como él. Eh, Hay algo interesante, yo con mi madre siempre hablamos esto por mucho tiempo. Hay una predicación que escuchamos de un hermano hace muchos años atrás que hablaba de mañana, hablaba específicamente de ese versículo. Como muchas veces dejamos para mañana cosas que deberíamos quitar hoy.
Porque yo digo, bueno, ¿por qué no oró el faraón en ese mismo momento? ¿Por qué no dijo, ora, ora ya y el problema se acaba? No, él dice mañana, ¿verdad? Como que quiere vivir un día más con las ranas. Y ese era el título del mensaje del predicador, era un día más con las ranas. Y hablando una similitud de las ranas como el pecado, ¿verdad? Que el pecado nos atormenta, nos llena y ocupa todos los espacios de nuestras vidas. Pero aún así, preferimos que se vaya mañana, ¿no? Y no tomamos la decisión y queremos vivir un día más con las ranas, sino que en realidad nos incomodan y nos hacen pasar mal. Entonces también era un buen mensaje, siempre que leo ese versículo de las ranas para mañana, es un día más con las ranas, siendo que podía haber dicho ahora ya y el problema se hubiera acabado. Pero bueno, algo está esperando el faraón, quiere demorar un poco su decisión, algo quiere hacer y por lo tanto le dice mañana. Y Moisés dice, bueno, mañana oraremos entonces. Leamos desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Aquí yo presiento que Moisés juega mucho con esto, porque el tema es quitar las ranas, pero en realidad no las, Moisés en la oración y Jehová no las quita, simplemente las mata, porque dice en el versículo 12 que ellos oraron, ¿verdad? Moisés clamó a Jehová tocante a las ranas, y versículo 13 que hizo Jehová conforme a lo que Moisés pedía, pero ¿qué pasó? Murieron las ranas, o sea, lo que uno esperaba era quitarlas, que las ranas vivas volviesen al río. Y ahí el problema se eliminaba. Pero Moisés, por supuesto, sabiendo el corazón del faraón, además que recuerde que Jehová le dijo a Moisés que iban a haber muchos señales potentes y prodigios. Y que por supuesto Moisés sabía también que el Señor se iba a llevar a sus primogénitos. ¿Se acuerda que eso se lo dijo antes de llegar a Egipto? El Señor ya sabía que le iba a quitar a los primogénitos. Por lo tanto, Moisés sabe de que esto es parte de, todavía están en este proceso, tienen que vivirse todas estas cosas. Por lo tanto, lo que hace Jehová no es quitar las ranas en términos literal, no es que las saca, sino que simplemente las mata y las deja ahí. Moisés ora y las ranas se dejan de mover, pero quedaron donde quedaron. Por lo tanto, dice el versículo 13 que murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y que tuvieron que hacer, que las juntaron en montones, puras ranas muertas. El olorcito, ni te lo explico. Un comentario sobre esto, ¿no? La eliminación de la plaga fue casi tan desagradable como la plaga misma. O sea, por un lado estábamos con las ranas que se movían por todos lados y ahora tenemos otro problema que tenemos que juntarlas por montones y tenemos que sacarlas de aquí. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio de que los egipcios ni siquiera mataban las ranas intencionalmente? Aquí en realidad los egipcios ya odiaban las ranas, así que las juntaron a montones, como fuese, las tomaron y las sacaron. Los problemas salubles, los problemas de salud, las posibles enfermedades, termina siendo una situación bastante riesgosa. Ahí yo no imagino a todos nosotros, hermanos, con una bolsita de basura, ¿verdad? Y tomando las ranas de los vasos y tratando de juntarlas por montones para que se fuesen del lugar. Y el hedor era terrible. Y nuevamente, el 15, aquí no hay ninguna manipulación de Jehová. Habíamos visto que Jehová, por supuesto, endurece el corazón, pero también el faraón lo hace solito y lo hace súper bien. Porque dice que viendo el faraón que le habían dado reposo, que ya la tierra tenía reposo, ¿qué hizo? Endureció su corazón y no lo escuchó tal cual como Jehová lo había señalado. Comentario. ¿Por qué Jehová no hizo volver las ranas al río? Porque quería dejar en evidencia lo obstinado del faraón. Yo creo que es un comentario personal, no está ningún comentarista. ¿Por qué Jehová no quiso que las ranas volvieran al río? Es para que la plaga fuese más intensa todavía y quedase más en evidencia lo testarudo del faraón, porque el faraón puede haber dicho, ok, las ranas volvieron, el faraón podría haber dicho, ok, volvieron por forma natural, ¿no? Pero no, se quedaron ahí y tuvo más problema todavía. Y a pesar de este problema ya de salud pública, de lo apestoso de las ranas que habían por todo Egipto, aún así él endurece su corazón.
Y es tan terrible el corazón del faraón o de este faraón Ramsés porque ni siquiera piensa en su pueblo. ¿Se dan cuenta ustedes en esto también? De que él no está pensando en su pueblo. Él podría decir, ¿sabes qué? Mejor los dejo ir desde la plaga de la sangre, podríamos haber hecho esto, porque tener a tu pueblo 7 días seguir buscando agua sin poder dar alimento y sustento a la familia, al ganado, lo que fuese, ya podría haber sido un motivo para que Faraón se pusiera la mano en el corazón por su pueblo. Y acá también podría haberlo hecho, pero a él le dio lo mismo ver a su pueblo juntando ranas, sacándolas de ahí, probablemente quemándolas, la única manera de poder deshacerse de toda esa rana con todo el olor, ¿verdad? Todo eso le dio exactamente lo mismo. Tenemos un faraón que nos podemos imaginar que desde su templo mira lo que sucede, da media vuelta y sigue en los placeres de su vida. Por lo tanto, un faraón muy desconectado de lo que le pasa realmente a su pueblo, muy desconectado de lo que pasa con su nación y simplemente preocupado de mantener su posición, sus dioses y lo que está dentro de sus propios intereses. Podríamos decir que Faraón podría haber cambiado de opinión, pero la verdad es que ni su pueblo le interesa, le da exactamente lo mismo. Próxima clase entonces veremos otras 2 plagas más. Vamos a ir de 2 en 2, quizá en algún momento vamos a ver 3, pero vamos a ir avanzando entonces con estas plagas y el análisis que le estamos dando a cada una de ellas.